A través de la barra de juristas de México, Colegio Profesional AC, y de la página de Jurídico Grupo Palomino, su servidor Gilberto Palomino, quien esta noche me toca ser invitado de aquí del maestro. Yo soy el licenciado Carlos Archival Gutiérrez, para servirles. Soy especialista en Derecho Privado y estoy aquí con la distinción que me hace la familia Narváez, en este caso el licenciado Palomino, de invitarme de integrarme a este grupo tan interesante, tan multidisciplinario, que tenemos de especialidades en varias ramas del derecho. Yo les agradezco mucho que me hagan esa invitación. Gracias. Bienvenido, licenciado Vicente Narváez. Hola, buenas noches. Maestro Eder Narváez y su servidor Gilberto Palomino. Esta noche, hablando derecho, estamos en el tema, lo que es el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Lo vamos a entender desde el punto de vista jurídico, y nos va a hablar de este tema lo que es el licenciado Carlos Archival. Muy bien, adelante. Muchas gracias, que atentos. Bueno, miren, antes que nada yo quisiera comentarles qué significa la palabra divorcio etimológicamente hablando. La palabra di significa separación o divergente, y también tenemos la parte que viene siendo el verbo, que es verto, que es volver, dar vuelta o girar. Entonces, si es una separación que te hace volver o girar a donde comenzabas antes de tener un matrimonio. Yo he escuchado muchas veces que comenta la gente, es que dio un giro de 360 grados, es completamente equivocado. Si tú das un giro de 360 grados, quedas en el mismo lugar donde estabas. Entonces, es una equivocación que, bueno, nosotros a través de estar repitiendo solemos hacer. Es un giro de 180 grados. Nosotros entendemos, como lo comentamos la semana pasada, el maestro Eder, que además de sociólogo es abogado, como se los había puntualizado. El licenciado Narváez también es abogado. Bueno, Palomino, pues todos en eso, ¿no? Comentábamos lo que venían siendo, pues, las consecuencias inherentes a lo que viene siendo la familia. Fundamento legal constitucional de la familia, primer párrafo del artículo 4 constitucional. Entonces ya viene lo que vienen siendo las leyes secundarias. En las leyes secundarias habíamos comentado que ni el concubinato ni el matrimonio está contemplado en este artículo 4. Digamos que ya se viene haciendo como una especialización, como lo comentó atinadamente el maestro Eder, y les voy a platicar muy breve en cuanto a la historia de lo que viene siendo el divorcio. La primera ley que se hace referencia, digamos así, en materia de familia en este sentido, es la Ley de Relaciones Familiares, expedida en el puerto de Veracruz. Esto fue por nuestro presidente constitucional de aquel entonces, Venustiano Carranza. No existía, por cuestiones morales y éticas y religiosas obviamente, lo que viene siendo el divorcio tal cual. Lo único que se permitía en aquel entonces pues era la separación del hecho familiar y habitacional, o sea, una separación de cuerpos. Pero el divorcio tal cual era un pecado, ¿no? Casi, ¿no? Era muy difícil, ¿no? El poder de divorciar. Entonces, el Código de 1928, el Código Civil de 1928, que todos conocemos, que actualmente pues rige prácticamente hasta el momento. Recordemos que aquel Código Civil pues también contenía la materia del trabajo, no voy a mentir, del derecho de autor, la materia mercantil, y ya se fueron especializando poco a poco. Pero ese Código Civil de 1998 tenía una serie de características donde ya se permitía el divorcio. En aquellos entonces, y ahorita sí me gustaría la participación de Eder, porque él es, además de abogado sociólogo, la cuestión de la familia como célula de una nación, de un pueblo, no es algo conveniente, no era algo conveniente en aquellos entonces, 1928, o quizás hasta los 70s. Entonces tú, para que pudieras acreditar una causal de divorcio dentro del catálogo restrictivo, era casi menos que imposible. ¿Por qué? Porque se pretendía que hubiera una solidez en cuanto a lo que eran las familias, porque también se entendía que si hubiera solidez en las familias, podía ser una solidez económica como núcleo fuerte, y eso pues se permeaba, ¿no?, en cuestión tributaria. Como se lo ha actualizado, Palomino estaba en un programa tributario muy excelente su participación y comentando, ¿no?, esa situación. La parte sociológica, ¿qué opinas? La pregunta más bien en concreto sería, ¿cómo va evolucionando, ¿no?, el derecho? Y pues bueno, ahorita ya tenemos el divorcio sin causa, y antes tenías que tener una causa, ya muy difícil, ¿no?, que un juez te pudiera dar un divorcio, ¿no? ¿Correcto? Sí. En la parte social, anteriormente se precisaba, bueno, tenemos que ver los tiempos.
veníamos de una posrevolución. Entonces, lo importante era tener una cosificación social para lograr tener la creación de una población con identidad que ocupara un territorio determinado para que el Estado pudiera tener control de la sociedad, de la población y de todos los medios, como bien lo dices, de producción, fiscales, que tuviéramos un crecimiento demográfico para poder abarcar todos y cada uno de los rincones del territorio y no se perdiera por la causa de una guerra, por la causa de una invasión, otra parte del territorio, como sucedió. Ahora bien, dentro de esta nueva cosificación social, dentro de esta nueva sociedad que se creó, un poquito tendiente, como bien lo mencionas, a la religión católica, que era la que permeaba, porque la Constitución política así lo decía, que la única religión que se permitía practicar era la católica. Entonces, dentro de esta religión nos crean una ideología la cual nos lleva a creer, como bien lo mencionas, y hay una fusión entre derecho civil, derecho humano, con el derecho canónico, con el derecho eclesiástico, donde se intenta hacer una fusión de la figura del divorcio entre pecado y algo anormal. Era muy mal visto, ¿no? El sentido Sí, primero sí, de que estar divorciado esa persona era un estigma, ¿no? Sí, Y es la que, mala mujer era peor, ¿no? Inclusive, ¿no? Si era mujer, ¿no? ¿cómo se puede decir? Anormal me refiero no a... Era mal visto. Era mal visto. Sí, Claro. socialmente no era aceptado. Sí, no. Entonces, ¿esto por qué? Por los tabús, por las creencias, por el crecimiento cultural que teníamos. Vuelvo a hacer hincapié, hay que entender que veníamos de una posguerra. Una posguerra, o más bien una guerra que nos deja ignorancia, pobreza, falta de población, destrucción. Si no hay población, no hay producción. Entonces es algo caótico. Primordialmente el Estado dice, bueno, lo que necesitamos es crear células llamadas familias para poder empezar a generar una población que integre una república mexicana, porque hasta ese entonces es que México, la República Mexicana, empieza a tener un crecimiento y un despunte como nacionalidad. A hoy, con el transcurso del tiempo, que ya tenemos una población culta, una población, aunque varios no lo crean, económicamente estable, socialmente estable, políticamente estable, ya podemos darnos el privilegio de hacer una separación real de lo jurídico y de lo eclesiástico. Así es. Porque estamos en la falacia de que esta separación se dio con el benemérito de las Américas, Benito Juárez, lo cual jamás se produjo. Lo intenta Plutarco Elías Calles, de ahí surge el movimiento armado de los cristeros, más es sometido y no se logra hacer esta cosificación. Conforme la mujer ha ido evolucionando también, primeramente con sus derechos a votar, con esto teniendo una personalidad jurídica y prontamente teniendo una evolución en el sistema jurídico donde se le reconoce como persona y como ciudadano, indiferentemente de su sexualidad. Aquí hay que hacer un sesgo grande, porque hoy siento que está teniendo otra vez esa confusión con el maltratado tema del género, porque nos estamos abocando otra vez
hacia su sexo y desfigurando la conceptualización que hizo nuestros legisladores en el artículo 1 constitucional, donde dicen que todas las personas nacidas en el territorio son iguales. Anteriormente era hombre y mujer, hoy es todas las personas, sin importar su sexualidad. Entonces, con esta evolución ya nos es más fácil arrancar esos tapujos, liberar a la mujer de esa violencia económica, psicológica, moral, y poder implementar el principio de el libre desarrollo de la personalidad que tiene todo individuo a realizar su vida como mejor le parezca, siempre y cuando no contrarie la ley y la norma, entendiendo la norma como el conjunto de situaciones y hechos que la sociedad entiende como normales. De ahí surge la norma. Entonces, de ahí podemos vislumbrar el derecho hoy de que hombre o mujer, por el libre desarrollo de su personalidad, y vuelvo a hacer hincapié, hombre y mujer, como personas, por el desarrollo de su libre personalidad, mediante un proceso de un divorcio incausado, sin causa, pueden solicitar el divorcio para que se desarrollen como mejor les parezca. Esto siempre y cuando, porque hoy se han puesto otra vez frenos, porque fue un desenfreno social que parecía oferta, parecía moda, todo el mundo se quería divorciar, pero no querían hacerse cargo de las obligaciones que habían adquirido dentro del matrimonio, obligaciones de alimentos, vestido, casa, todo. Muy bien. Entonces se les libera, pero hoy se les mete el freno. Primero cumples con tus obligaciones, después toman tu divorcio. Bueno, yo también no. O sea, de acuerdo a la ley, decretan el divorcio y sin ello un problema, ya se ven los. Sí, no, el divorcio ya es con la pura voluntad, ya no tendríamos ningún problema. Bueno, a mí me gustaría hacer un poquito. Yo revisando el código, tengo entendido o quiero entender que tú presentas tu demanda de divorcio y la ley dice que procederá el divorcio siempre y cuando cumplas estos requisitos. Claro. ¿Sí? Perfecto. Pero hoy los jueces han sido más dinámicos, más capaces y más eficientes, porque han permitido que se haga el divorcio, ojo, y después, por decirlo así, haya la disolución de la sociedad conyugal, o haya incidentes de X y de X y de X. ¿Esto qué quiere decir? Para mí es que el problema real del divorcio son dos, nada más. Los jueces se han atrevido a permitir el divorcio. Pero ¿qué crees? Que tienes cuentas pendientes con los menores, con la excónyuge. Tienes que hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Pero bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más del lado de la economía. Un divorcio, todos sabemos que es un poquito caro. ¿Está bien? En muchas familias destruyen los pequeños negocios o grandes negocios que lograron ellos hacer. Desde mi punto de vista, yo lo que les recomendaría es una cosa. Pueden divorciarse, sí, pero sin afectar su unidad económica, es decir, su economía. La sociedad conyugal la pueden disolver después. O sea, no es cosa de llegar y a rajatabla, me divorcio y destruimos todo. No, señores, no se equivoquen. Sean más cautos, más precavidos, y sobre todo los abogados, porque luego, por quererse llevar una buena tajada, le pegan a la economía de una familia, y no debemos de ser así. Debemos de ser más cautos para que esos negocios sigan creciendo
Y obvio nosotros podemos obtener un poquito más de recursos, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, bien lo dices en el Código Civil de la Ciudad de México, en su artículo 266 se establece que dice que cuando una sola de las partes solicite Correcto. el divorcio, Sí. y siempre y cuando cumpla con los requisitos del 267, Sí. que es lo que nos maneja, en donde quién va a quedarse con la vivienda, la guardia y custodia, régimen de convivencia, Sí. disolución de sociedad conyugal, pero independientemente de que no llegues a un acuerdo sobre esa disolución o ese régimen de convivencia, lo que tú quieras, se va a decretar el divorcio. Correcto. ¿Sí? Porque dices, lo estás solicitando, independientemente de la sociedad conyugal. Para eso nosotros como abogados siempre, siempre vamos Sí. a decir, acérquense a su abogado, Sí. hagan capitulaciones, ¿sí? Que queden fuera de una sociedad conyugal, que queden fuera de lo que ustedes van a hacer como patrimonio personal y que no entre como patrimonio familiar. Correcto. Porque si en un momento dado ustedes se ponen a hacer todo lo que ustedes quieran, que casa, que mansión, que yate, o sea, todo lo que ustedes quieran, sí, pero para eso hay que hacer capitulación y decir, Correcto. esto no quiero que entre en un patrimonio familiar, esto es mío y lo de ella. Porque entonces solamente así van a tener esa, a lo mejor esa fuente o esa unidad económica que no le va a perjudicar ni a uno ni a otro, y los beneficiarios, en este caso si tienen hijos, también va a tener ahí esa ayuda o esa manutención por el tiempo que les corresponda en cuanto al derecho. Entonces, sí, yo sí me gustaría que fuera eso bien claro, que si hay capitulaciones matrimoniales y que están dentro Correcto. del patrimonio familiar, lo pudieran hacer. Por eso siempre acérquense con su abogado, Claro, por supuesto. siempre para que los Sí. asesore y diga, quiero comprar esto. Sale. Entonces, ¿quieres que quede dentro del patrimonio familiar o quieres que quede para hacerlo? Entonces ya la capitulación ya se tendría que hacer el trámite correspondiente, y cuando se llega a este caso de un divorcio, Ya sabes está, que- ya en convenio ya preestablecido. exactamente, ya está preestablecido, y ya no tienes que llegar a ningún de que la Una mitad para resolución, ti, sí. exactamente, ¿no? Pero ya llegamos y aquí hay un convenio ya preestablecido y nos vamos como amigos y vemos a los hijos. Sí. Yo quisiera... Nada más un segundito. Sí, adelante. Aquí es muy cierto lo que usted comenta, lo que comentan los demás compañeros, y sí yo hago énfasis en una situación que usted señaló. Dice que se podrá solicitar por uno Por o ambos. ambos. Es decir, que el divorcio es concretamente a disolver el vínculo matrimonial que los une. Nada más. Ya después viene lo demás. Yo concuerdo con el licenciado Vicente y también con ustedes, licenciado Paulino, bueno, maestros. Aquí hay una situación muy importante que tenemos que mencionar. Realmente el divorcio no necesitan un abogado. Si ustedes presentan su voluntad, ojalá que lleguen con un abogado. Pero realmente el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, son los que impulsan este cambio en octubre de 2008. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se dan cuenta que hay una realidad social terrible, que bueno, él es especialista en todo ese tipo de cosas, no es de abogado, y él ahorita nos va a regalar algún comentario. La situación de violencia interfamiliar llega a unos alcances tan desarrollados que entonces ponen un instrumento dinámico, tiene varios principios que son economía, unidad y rapidez. En términos 17 constitucional, ¿no? Que dice que la justicia tiene que ser pronta y expedita. Entonces, tú presentas tu solicitud de divorcio y, como dice el licenciado del maestro Eder, ya los demás ya son cuestiones periféricas, los alimentos, la disolución y todo. Tú solicitas, inclusive, fíjense muy bien, cuando tú presentas tu solicitud de divorcio, te viene tienes tú que contestar 15 días, pero te van a dar 2 audiencias, una conciliatoria, para tratar de que, como comenta el licenciado Eder, bueno, el maestro Eder, que esa unidad, esa célula no se destruya. Pero si tú insistes en una segunda, el juez debe de decretar el divorcio. Cuando fueron estas reformas fue muy interesante, porque los jueces dictaban sentencias. Tú recordarás el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que dice que todas las resoluciones deben ser precisas, claras y congruentes con las peticiones de las partes. Si tú te vas al artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, te dice que solo podrá iniciar un juicio quien tenga deseo en que se reconozca o declare un derecho o se dé una condena.
Entonces fíjate cómo choca de buena manera la ley, porque la ley en su parte que viene siendo de juicio ordinario civil, como tú lo tienes que llevar, no lo vas a llevar en controversia. ¿Por qué no lo vas a llevar en controversia? Porque ahí no hay que justificar el divorcio. Tú te quieres divorciar y te divorcias, se acabó, es tu voluntad. Entonces esto viene basado en cuestiones, como comentó el maestro Eder, del artículo 1 constitucional, la libertad de poder decidir qué es lo que quiere el individuo, claro. La personalidad, ¿no?, que tú comentabas ahorita, ¿no?, el desarrollo de la personalidad. Entonces, al principio a mí me tocó presentar, además de nosotros, el 45 admitido, porque tampoco nadie sabía cómo se tenía que presentar, y a nosotros nos dictaron una sentencia. No tenían que dictar sentencia, porque tienen que hacer un decreto, porque así lo señala la ley. El juez emitirá un decreto. Tú sabes qué razones que son decretos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Sentencias definitivas tocan fondo. En una voluntad no hay fondo. ¿Ok? Estamos de acuerdo. En una interlocutoria son cuestiones de procedimiento, para regularizarlo, o para ponerlo en orden, o para cuantificar. Es una sentencia interlocutoria. Un auto, hay actos preparatorios, no me dejan mentir, y un decreto son, digamos, cuestiones no controvertidas. Entonces, por eso el decreto que señala el divorcio no es apelable, no es recurrible, porque vamos, es un decreto. Entonces, al ser un decreto, pues no hay fondo. Entonces, es muy irónico, porque entonces por una parte tienes tú decretos, y luego hablan de que hay que hacer sentencias. Y mucha gente como que se equivoca. No, tiene razón el licenciado Palomino y el licenciado Narváez. Tú vas a hacer un decreto de divorcio y ya la disolución, los alimentos, las convivencias, eso van a ser con incidentes donde tú vas a solicitar en los objetos que se reclaman, tú vas a solicitar que se declare un derecho o se reconozca un derecho. Entonces, digamos, como lo comentó el licenciado, o sea, tú nada más para divorciarte te vas a concretar en tu pura voluntad. ¿Qué querías comentar a usted? Sí, aquí estoy de acuerdo con lo que comentas, más hago hincapié en una situación que no comulgo con los tres. ¿Por qué? Porque efectivamente la creación de un patrimonio familiar, como lo dice el maestro Palomino, la disolución de una sociedad conyugal, como lo dice el licenciado Vicente Narváez, la situación de la voluntad que no toca un fondo en cuanto a tu libre desarrollo de la personalidad para divorciarte, basta con tu voluntad, efectivamente. La disolución de la sociedad conyugal, así como el patrimonio familiar, la vamos a entender dentro del derecho privado. Digo, el Código Civil no hace esa separación, más teóricamente se ha tomado esa vertiente de hacer una separación. Entonces, la sociedad conyugal y el patrimonio familiar pertenecen al derecho privado, que es cuando las partes se obligan de la forma que quieren. ¿Vale? Los alimentos, más cuando son menores, la guardia y custodia cuando hay menores, y la patria potestad, pertenecen a un orden público, a un derecho público, que es de obligatoriedad e interés público, o sea, es a fuerza, a rajatabla. Entonces, cuando uno presenta la solicitud, porque ni siquiera es juicio, como bien lo dicen, la solicitud de divorcio, uno debe de cumplir con el 267 y garantizar los alimentos por lo menos de un año de los menores que van a ser afectados por la voluntad y el libre desarrollo del que pida su divorcio. ¿Esto por qué? Porque hay una ponderación de derechos entre el interés superior del menor, artículo 4 constitucional, contra la libre personalidad y desarrollo del individuo. Cuando hacemos la ponderación por constitución, por control difuso y pro persona de la Constitución, nos vamos a tratados internacionales como es el Tratado Internacional de los Niños, la Convención Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde nos dicen que debemos de
ponderar por encima de cualquier derecho el interés superior del menor. Entonces, hasta tanto un individuo, mujer u hombre, o hombre y hombre, porque hoy pueden adoptar matrimonios heterosexuales entre hombre y mujer, perdón, hombre-hombre, mujer-mujer, también crean esas obligaciones. Hasta tanto ellos no nos garanticen a nosotros como juzgadores los alimentos, la guardia y custodia y el domicilio donde se va a llevar a cabo esa guardia y custodia, se les desecha o se les previene o se les retiene el divorcio hasta tanto no se cumple esa obligación. Yo no concurro. No. El divorcio se decreta por default. Y ya pues, claro que sí, lo señala la ley directamente, por supuesto. Claro, es decir, cuando tú solicitas el divorcio, te lo está marcando la ley. La ley se decreta. Cuando una persona, cualquiera de las dos, quiere divorciarse sin expresión de una causa, no hay causa. Entonces, ya no quiero estar casado contigo, Claro, se acabó. Mi solicitud y anexo mi convenio. Tan es así que por eso deja el juez a salvo los derechos de las partes para que vía incidente lo puedan reclamar. El derecho al divorcio es una voluntad propia y es un derecho humano. Aquí entrando a cuanto al fondo, vamos a hacer una ponderación ahorita de derecho. ¿Qué defenderías tú más? ¿El libre desarrollo de tu personalidad, Carlos, de divorciarte, o que tus menores hijos, por tu voluntad, tu apatismo y tu falta de valores y criterios, te niegues a darle alimentos? Es una cuestión moral, pero aquí no es cuestión moral. Pero lejos de la cuestión moral, aquí no es cuestión moral, es la ley. La ley lo señala. Con tu pura voluntad se decreta. La ley y la jurisprudencia, así como en la praxis, se debe de ponderar por artículo. No, sí, estoy de acuerdo que se pondere, pero el divorcio se da por decreto, no se frena por nada. Si tú tienes tu voluntad, ya además te reservan los derechos, no se aprueba el convenio, y entonces con el convenio Si ya no tienes de maneras incidentales. los alimentos de un menor, Sí te lo garantiza el juez, eso sí es cierto. Una medida cautelar, eso sí es cierto. Pero el divorcio no se detiene porque si no no se lo garantizas, por eso. no te dan el divorcio. O sea, tú presentas tu solicitud de divorcio y tienes que hacer tu propuesta de convenio. Obviamente el juez inmediatamente pone una medida cautelar, que ¿qué viene siendo? Pues bueno, que le haga un descuento a la persona, o en cuentas bancarias, o en su negociación, se le empieza a descontar. ¿Cómo? Pues que dando oficios a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al IMSS, a todos esos, para poder determinar el precio que lo que tiene que pagar. Y si no te vas en líneas ascendentes o colaterales, es así de fácil. Eso sí, te va a decir, ahí en ese decreto va a decir, y por medida provisional y en al interés superior del menor, se decreta una pensión de 50, dependiendo, o de hasta que se hagan los incidentes correspondientes. Sí, pero eso es ya... Y esa parte que me te dicho para mí es muy interesante, porque inclusive ustedes saben que en materia de familia no existe cosa juzgada, salvo en la cuestión del staff. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes el artículo 95 y sabes que tu expareja está ganando más, le puedes demandar un aumento o él pedirte una disminución. ¿Estamos en lo mismo? Yo quisiera hacer aquí una puntualización muy importante, que siento que luego hay mucha confusión. Guardia, custodia y patria potestad son instituciones completamente diferentes. Mucha gente cree que lo mismo guardia y custodia. No, señores. Guarda es el depósito del menor en un lugar, en un sitio. Custodia es compartida, porque la custodia es el cuidado del menor, que es alimentos, vestidos, medicina, todo. Eso es exactamente la custodia. Entonces la guarda llevar al niño y guardarlo en una casa. De donde se va a estar, ahí va a estar. Ahí va a estar. Y la custodia es el cuidado y es compartido. Y hasta los mismos jueces luego dicen, no, la guardia y la custodia la tiene fulano, no es cierto. La custodia la tiene compartida y la guardia la puede tener cualquiera de los dos cónyuges. Patria potestad es la representación legal del menor. Es decir, tú sabes que existen dos tipos de incapacidades, legal y humana, es física. Entonces, bueno, en este caso, pues la legal es 18 años para atrás. Exactamente. Es la legal. Y la física, artículo 450, fracción segunda, que te señala que aquella persona que tiene problemas para gobernarse para sí mismo y poder expresar su voluntad por cuestiones sensoriales, emocionales, intelectuales o físicas, que no pueda suplirla por otro medio. Entonces sí es muy importante, abogados, que ustedes chequen eso, porque luego vamos por la vida repitiendo lo que nos dicen los maestros y no leemos más.
Entonces, sí son tres instituciones completamente diferentes. Patria Potestad, Guardia y Custodia. Por favor, no sé quién quiera. Aquí también, otra que tocas ese tema, también tenemos que definir efectivamente, porque hay mucha confusión, Sí, sí, sí. entre discapacidad e incapacidad, Cierto. que no es lo mismo. No es lo mismo, claro que no. Un discapaz es una persona que sensorialmente su cerebrito pues falló y jamás va a poder ser capaz de gobernarse. Obvio, jurídicamente tiene algunos derechos vedados, Ok. porque también impedirle realizar su querer en cuanto a que quiera donar, en cuanto quiera adquirir un matrimonio, sería atentar con su desarrollo y sus derechos humanos y Completamente de fundamentales. acuerdo contigo. Entonces, y la incapacidad es, yo ahorita estoy bien, tengo un accidente y me amputan un pie. Estoy incapacitado a lo mejor para trasladarme como todos, pero eso no quiere decir que esté discapacitado. Claro, sí, no, yo Entonces, concuerdo contigo. Hay mucha diferencia. Pregunta del público. Aquí tenemos una pregunta en vivo del público, adelante. Regresándonos un poquito a la parte del divorcio. Una persona que se quiere divorciar, más el esposo no le concede el divorcio, ya dijeron que sí se podía hacer. El problema está que nunca fueron casados, viven en concubinato, entonces, civilmente no están casados. El problema está de que el esposo no le quiere otorgar el divorcio, aunque no están casados civilmente, pero hay una amenaza de muerte. ¿Qué se puede hacer ahí para solventar este problema? Porque haber ya una amenaza de muerte, pues ya es algo grave, ¿no? La semana pasada hablamos sobre el concubinato, el maestro Narváez y su servidor, y afortunadamente hubo una pregunta excelsa por parte también del maestro Vicente, ¿sí? Entonces, bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. Nosotros llegamos a la conclusión de lo que es unión libre, concubinato y matrimonio. Unión libre será desde el día 0, 1, hasta un día antes que se cumplan 2 años. Perfecto. Ya el día que se cumplen 2 años ya es un concubinato. O antes cuando tengas O antes cuando tengas un hijo. Entonces, en la fecha de 2 años ya es un concubinato. Y platicando con el maestro Eder, ya ese concubinato se eleva prácticamente como si fuera una situación de matrimonio. Un concubinato no se disuelve por resolución judicial o administrativa, se resuelve por voluntad de los que viven juntos. Entonces habíamos comentado que pues bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque tendrías que entonces estar al contentillo de tu pareja todos los días de que no se vaya. Entonces, por ejemplo, ahorita con el divorcio, una de las condiciones que comentaba el maestro Narváez es 1 año de estar casados, por lo menos para poder el divorcio y la voluntad. ¿Un mes ahora? Ah, ok. Bueno, nos actualizo. Entonces, que de hecho a mí también parecería una cuestión completamente inconstitucional, ¿no? ¿Por qué te van a someter a que 1 mes tengas una voluntad? Pero bueno, a la respuesta directamente, los concubinos no se divorcian, se separan por voluntad propia, pero hay consecuencias jurídicas, ¿no? Que es Claro, aquí yo creo que la pregunta, lejos de si se pueden divorciar o no, porque dentro de la misma pregunta que nos hacen, ya nos califican que no se pueden divorciar porque no están casados. O sea, ya lo entienden. Más bien yo creo que la pregunta es para nuestro Palomino con respecto a la mención de la violencia de te voy a matar. ¿Cómo se resolvería? Y digo al maestro Palomino porque él es el especialista en derecho penal. ¿Cómo ventilarían este problema aquí en Ciudad de México con este tipo de amenazas? Pero antes de que me lo contestes, ¿lo vamos a encuadrar aquí en la Ciudad de México? Claro, sí. Quisiera saber si esta persona vive dentro de la ciudad o en el interior de la República. En el interior de la República, en Michoacán. Okay. Bueno, pues sí, tenemos que referirnos directamente a la legislación local de ese estado. Hablando en términos de la Ciudad de México, yo te podría establecer el artículo 200 del Código Penal, donde se establece la violencia intrafamiliar, que dice que es la pareja, la expareja, el excónyuge o excóncubina o exconcubino quienes ejercen esa violencia. Y esa violencia que tú me estás manejando, si es una violencia intrafamiliar, que ya cae en una amenaza, ¿sí? Entonces ese ya sería perseguido penalmente por querella por la persona que está siendo amenazada ante el Ministerio Público. Entonces ahí lo van a recibir en el Ministerio Público donde estuviera, y después de ahí lo van a pasar a una agencia especializada
a lo que es de familia, ¿no? Esa especialización es de familia, asuntos familiares. Pero sí tienes ahí que ver, la separación de cuando quiera puede ser inmediata. Posteriormente, si sigue insistiendo en esa amenaza, que a lo mejor puede ser que le tenga hasta miedo, ¿no? Porque puede ser que sí lo vaya a cumplir, por eso no se quiera separar. También eso es una amenaza que está latente, y aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, su artículo 137 te establece lo que son las medidas de protección para la víctima. En este caso sería quitarlo del lugar donde está recibiendo esa violencia, prohibirle a esa persona que lo siga molestando, que frecuente los lugares que él acostumbra ir, y varias medidas de protección que tiene dentro del artículo 137, y ese sí es a nivel nacional. Se puede hacer esas medidas de protección, las que vayan de acuerdo al caso concreto con esa persona, que puede hacer, te digo, desde quitarlo de ese momento del núcleo de la violencia que está generando, hasta poderle darle un albergue para esa persona y poderla proteger de ese agresor o ese activo, ¿no? Esa persona que está ofendiéndolo o está amenazándolo. Entonces eso sí, lo puede solicitar por medio del Ministerio Público, independientemente, pues digo, no se puede divorciar porque no están casados. Separarse cuando gusten, y puede acudir al Ministerio Público, donde va a hacer su querella por esa violencia que está siendo sometido, por esas amenazas, y solicitarle dentro de un asesor jurídico que le va a proporcionar el Estado, y el asesor jurídico va a decir o va a solicitar esas medidas de protección que te establece el Código Nacional en su artículo 137 en todas sus fracciones, la que aplique al caso concreto. Eso sería. Muchas gracias, maestro, excelente su participación. Esperemos que se haya resuelto su problema. Su pregunta más se la voy a extender. ¿Esta situación de la amenaza la está viviendo un hombre o una mujer? Una mujer. Ok, esta pregunta la hago porque según el artículo 1 constitucional, somos iguales. Pero políticamente y legalmente la ley no se aplica igual para hombre y mujer. Hay leyes especializadas que hoy le llaman sociológicamente discriminación positiva, ¿no? Entonces yo quiero entender que Hitler hizo una discriminación positiva. Así de extremoso es, ¿no? Sí, claro. No es burla, es extremoso. No podemos hablar de una discriminación positiva. O es discriminación o es positiva, o sea... No es una media verdad, ni es medio blanco, medio negro. No, eso no es. Eso no es. O sea, hay una discriminación en cuanto a la ley hacia la mujer, más bien hacia el hombre, y un beneficio hacia la mujer. Esto tendiente a que en diferentes estados, así como en la Ciudad de México, contamos a hoy ya con tribunales de justicia para la mujer. Así, exactamente. Y contamos con leyes específicas de erradicación contra la violencia de la mujer, con centros especializados contra la violencia de la mujer. Esto, ¿por qué no lo quiero encuadrar desde un punto de vista sarcástico? Más bien, tocando el tema, ni machista, no se trata de eso. No se trata de eso, más bien es extenderle la invitación a todas las mujeres que se encuentren en esta situación, que sí es grave, es gravosa, porque lo vemos en Chihuahua, pero no nos espantemos de Ciudad Juárez, espantémonos del Estado de México, donde por cada muerta de Ciudad Juárez en el Estado de México son 10 veces más. Por una de allá son 10 acá. Y eso lo digo con razón de causa porque mi tesis fue sobre feminicidio. Entonces, si ellas tienen esta oportunidad, estas leyes preponderantemente benéficas hacia ellas y estas diferentes dependencias o ya tribunales especializados para su defensa, pues yo le invitaría a esta chica que acuda a estas instancias donde el Estado va a garantizar, porque ahí sí lo garantizan, el Estado va a garantizar su salvaguarda primeramente personal en cuanto a su persona física, mental, y posteriormente ya veremos la situación de cómo llevar a cabo
ya sea la terminación de un concubinato, como hablábamos la semana pasada, las medidas cautelares que bien maneja el licenciado, el maestro Palomino, que va a implementar el Ministerio Público para su defensa. Entonces, yo invitaría a esta mujer que se acerque, que tenga toda la confianza, además de que va a ser atendida por puras mujeres. Y qué bueno que se lleva a cabo en este país porque, pues no sé, soy hombre y lamentablemente estamos viviendo una realidad de violencia, no sé si por la situación económica, no sé si por situaciones culturales, pero se está violentando día a día con más acelere hacia la mujer. Entonces, no sé si... No, y algunas veces esta vez mal tomado por las mujeres, ¿no? Ya ves lo que pasó en el Ángel de la Independencia y todo. Bueno, aquí también yo quisiera hacer un anuncio a todos ustedes. En materia familiar no existen horas ni días hábiles. ¿Están de acuerdo? Entonces, concurrirá los maestros Eders y en este caso el Liceo Palomino. Si tú tuvieras, como es en este caso el público, una pregunta de tanta envergadura, tú tuvieras una situación familiar donde estás sufriendo violencia interfamiliar, tú puedes acudir a Niños Héroes, a los tribunales, tocas la puerta a cualquier hora y te van a decir cuál es el juzgado en turno. Hacia las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la hora que sea. No hay días y horas inhábiles. Entonces tú te puedes acercar y dices, ¿sabes qué? Estoy sufriendo una cuestión de violencia interfamiliar, necesito que decretes algo o que hagas una resolución en la cual tú invites y hagas una cooperación a mi contraparte, sea hombre o mujer, para que cese. Porque también se habla mucho de la violencia para con las mujeres, pero también para con los hombres no hay. Pero que es una cosa fisiológica, porque pues ni modo que tú como hombre le vas a decir que te golpea a tu mujer. Entonces, y eso es cuestión ya cultural, porque dices, no denuncio porque lo primero que se van a reír es de mí, porque eres hombre, un grandote de 1,80 y te domina una chaparrita de 1,30, Sí. pues dices, oye, ¿qué onda? Lo primero que es la burla social, es una la burla cuestión social, y esa persona que te va a tomar la declaración o la entrevista ante el Ministerio Público y va a decir, oye, no puede ser posible. Y yo he visto casos de policías, ¿sí?, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hombres altotes y así, que van a denunciar un abuso en violencia física de una persona que mide la mitad y pesa, yo creo que la cuarta parte de lo que pesa esto. Pero yo creo que aquí, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no se van a querellar? Porque es la burla. Claro. Es la burla, y estamos ahí siendo, eso es tema igual cultural, social, que va a decir, ¿cómo crees? Oye, pues soy un hombre grandote que te pegue esa chaparrita, pues que no sabes dónde me pega. Siempre elevando los hechos, ¿no? O sea, pues como un hombre va a quejarse de ese tipo de cosas. De situaciones, pero sí existen. Claro. Yo creo que sí. Pero ahí, como tú lo comentas, sí se dan, pero hay una razón. Yo creo que este tipo de hombres que reciben este tipo de golpes, maltratos, lo deben de denunciar por una razón, porque eso puede ser la mecha para, no sé, una situación es un comentario muy atinado. gravosa, ¿no? Claro, Entonces, porque aquí dice, hay que detenerlo. Aquí hay que detenerlo, porque si no se hace una consecuencia, y una consecuencia de estar pegando, llega el momento en que dice, pues ya me fastidió y yo tengo mayor fuerza física, mayor dominio de muchas cosas, con un solo golpe puedes hasta matar a una persona, Sí, claro. y de esa magnitud sería la consecuencia. Claro, Por eso claro. sí es necesario que se acerquen, se acerquen los hombres que sufren ese tipo de situación, que se acerquen a los ministerios públicos también igualmente especializados para violencia intrafamiliar, para que den, pues por lo menos, un término a esa violencia o una separación a esa fuente de violencia que están recibiendo, para no tener unas consecuencias. Correcto. Sí, Y ahí como Sí, tocas sí. uno de violencia intrafamiliar, como ya lo vemos tocado, pueden acudir los menores, las mujeres, los hombres y las personas de la tercera edad a denunciar la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Aquí es muy importante que le aclaremos al público que tenemos por violencia interfamiliar. La violencia interfamiliar puede ser económica,
que es un sometimiento a la mujer o a los hijos de no te voy a dar dinero, no te voy a dar la pensión, no te voy a dar para nada, si no haces esto. Emocional, que bueno, por su propia palabra, no es manejar las emociones de la persona con palabras, con acciones, etcétera. Menoscabando la persona. Menoscabando a la persona. Sí, porque dice, ahí no sirve ni para lavar, oye, quítate, no sirve ni para eso. Eso ya es una violencia emocional, que muchas veces dice, es que tiene razón, yo me la gané, porque no sé lavar, no sé. No, y ese es el sometimiento, y desgraciadamente, pues bien lo dices, Venustiano Carranza en su primer código, la epístola de Melchor Ocampo, donde te decía, ¿sí? Entonces, todo eso pues venía con cierto arraigo socialmente. Cuando ya se hace y se establece lo que es el derecho a lo que es la actualidad y el cambio social, cultural, económico y hasta tecnológico, pues tiene que modificarte todo eso, y entonces cambiar esa situación de las mujeres que dicen, yo no voy a ser sometida, yo no tengo por qué estar dependiendo, por eso mejor trabajo y no dependo económicamente de nadie. Anteriormente sí decías, tú trabajabas y eras mal vista, ¿no? También en el sentido de la familia. Pregunta del público. Pregunta del público. Por ejemplo, yo soy de Chihuahua, yo me casé allá, hoy vivimos aquí en el Distrito Federal. Bueno, yo y mi esposa nos queremos divorciar, lo podemos hacer aquí en México, en el Distrito. Bueno, nosotros le llamamos claro que México. Sí, sí puedes. Sí, de hecho, miren, yo les voy a citar el artículo 13 del Código Civil para la Ciudad de México y es muy claro. La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal será conforme a lo siguiente. El estado de capacidad de las personas se rige por las leyes aplicadas en el Distrito Federal. En el artículo 14 señala, en la aplicación del derecho, bueno, se puede, estoy citando Sí, probablemente, aquí, sí se puede presentar en la aquí. Ciudad de México se puede presentar el divorcio. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 266 nos dice que uno de los requisitos es que hayan tenido su último domicilio conyugal en esta ciudad. Entonces, si tú tuviste tu último, o tienes, por lo que mencionas, vives aquí, tu último domicilio conyugal está aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, aquí estamos en un derecho ius soli, un derecho de tierra, donde esta ley, este Código Civil, la permea, y tú, bajo esa naturaleza, puedes solicitar que se te dé el divorcio y se te va a dar. Ya la inscripción marginal de tu divorcio Es en el estado. es en el estado donde te casaste. Sí, de hecho yo ya encontré la fracción, disculpen ustedes que no haya sido tan expedito. La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal, que es la Ciudad de México, será conforme a las siguientes reglas. Escucho. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar donde se celebre. Michoacán. Sin embargo, los celebrados fuera del Distrito Federal podrán sujetarse a las formas prescritas en este código. Entonces, si tú eres de Michoacán y dicen, seguimos viviendo en Michoacán, pero que venimos de pasada de vacaciones, ¿nos vamos a divorciar aquí? Sí se puede, señores. Artículo 13 y el artículo que acaba de citar el maestro Eder del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Así es. Muy bien, amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Mucha polémica, bueno, afortunadamente, sacando las dudas, las cuestiones de todos los que nos están escuchando, y ponemos a su disposición los teléfonos en el estudio 84 36 85 14 y 84 36 85 15, el del maestro Eder 55 32 64 47 62. Muchas gracias, maestro Palomino. Bueno, les repito de nueva cuenta, yo soy el licenciado Carlos Archival Gutiérrez. Estamos haciendo una formación de un grupo que se llama Cash Lawyer. ¿De qué se va a tratar? De cuestiones de que tú puedes monetizar todos los conocimientos que tienes. El teléfono en el que me puedes encontrar para hacer cualquier consulta gratuita sin ningún problema es el 55 13 45 16 67. Carlos Archival Gutiérrez. Les agradezco yo muchísimo, de verdad. Muy bien, pues gran agradecerle plática. su visita a este despacho, al licenciado Carlos, a Eder Narváez. En controles tenemos a Juan Carlos Castillo, también nos acompañó el día de hoy el contador Audencio Gallardo, licenciado Vicente Narváez y su servidor Gilberto Palomino. Les agradecen su preferencia y distinción por habernos seguido en este programa.
Buenas noches amigos y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias.